Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese último editorial de la 11ª temporada, en el cual sobre todo queríamos recordarle lo que ha sido el espíritu de La Voz desde que empezó a emitirse 11 temporadas atrás, que se dice pronto, ya camino, si Dios nos da salud, de ir hacia esa 12ª temporada, que será posible gracias a su generosa ayuda con el crowdfunding y que permite que año tras año nos sometamos al escrutinio y a la voluntad de nuestros oyentes para seguir. El año que ustedes no quieran que sigamos, pues tendremos que hacer las maletas y marcharnos a otro sitio. Esa es la realidad. Pero hasta ahora, de manera creciente, cada año ustedes nos han seguido apoyando y se lo agradecemos mucho, porque no estamos enfeudados ni le debemos nada a nadie, salvo a nuestra audiencia. En nuestra audiencia lo que le debemos es hacer un trabajo objetivo, documentado, profesional y de calidad, que es lo que nos esforzamos en hacer día a día. Nos despedimos en esta temporada y realmente nos despedimos con alegría. Quien ahora se dirige a ustedes les puede decir que hacía años, muchos años, que no terminaba una temporada tan alegre, tan contento, tan satisfecho y además tan orgulloso, no solo de sus oyentes, sino sobre todo de un equipo que es magnífico. A lo largo de más de 20 años, que se dice pronto, quien ahora se está dirigiendo a ustedes ha dirigido distintos equipos en radios diversas. Jamás, ni por lejana aproximación, tuvo a sus órdenes un equipo mejor que aquel del que dispone ahora. Porque no solo es que son grandes profesionales, es que son grandísimas personas. Es que son personas que se podrían ganar la vida con mucho menos esfuerzo profesional, con mucho menos trabajo y con pagos muchísimo más elevados en otras áreas del mundo de la comunicación, y prefieren hacerlo día a día en La Voz porque creen en el trabajo que están realizando y lo realizan de una manera que es absolutamente insuperable. Podría darles detalles, anécdotas, historias que tienen que ver con esa gente del equipo. Les voy a ahorrar lo que sería algo muy exhaustivo y muy largo, pero lo cierto es que me siento personalmente muy orgulloso de todas y cada una de las personas que forman parte del equipo de La Voz. Son los mejores. Y son los mejores no solo en un sentido profesional, no solo en un sentido radiofónico, no solo en un sentido periodístico, sino también desde una perspectiva humana, desde una perspectiva ética y desde una perspectiva moral. Y en ese sentido, realmente estar al frente de un equipo de ese tipo es algo que a uno le anima a seguir luchando todos los días. De eso y de que no los vamos a olvidar este verano y que deseamos que además este verano lo pasen ustedes de una manera muy plácida y muy feliz, trataba nuestro editorial, pero tenemos que seguir avanzando en este último programa de la 11ª temporada de La Voz, que les adelanto que va a acabar con broche de oro, casi de platino y diamantes, y lógicamente tenemos que entrar en nuestro boletín informativo, que como siempre empezamos precisamente con el segmento de España, y es que el Tribunal Supremo está investigando las cuentas del Partido Socialista Obrero Español porque se ha dado cuenta de que las donaciones de Ábalos no cuadran. Yo no sé cómo Ábalos ha conseguido durante años que no le casen las cuentas, que las cuentas estén descabaladas y jamás ha aparecido un buscabonus por su casa. Y sin embargo, un joven agricultor que vivía en un pueblecito de Aragón que se llama Belchite, por eso de que un día iba al frente de un tractor en una manifestación para salvar el campo, le soltaron los perros de la agencia tributaria y lo acosaron de tal manera que hace unas horas decidió suicidarse.
Bueno, pues cómo pudieron ir a por ese muchacho y tronchar una vida joven y noble. Y sin embargo, a por Ábalos no fueron nunca. Es uno de esos misterios o de una de esas realidades evidentes que caracteriza a los buscabonus de la agencia tributaria, auténtica hez de la hez del funcionariado español. Porque claro, aquí las cosas son tremendas. Supuestamente Ábalos habría donado al Partido Socialista a lo largo de una década 44.000 euros. Tampoco es que sea tanto teniendo en cuenta el dinero que le ha hecho ganar el Partido Socialista a Ábalos. Pero es que resulta que de los 44.000 aquí solo aparecen 8.400. Bueno, la Guardia Civil a lo mejor piensa que por aquí le va a poder meter el cuerno a Ábalos, que no se hagan muchas ilusiones porque luego al final siempre aparecen recibos y cosas de este tipo, y aquí al final casan las cosas y no hay más historia. Es algo tremendo. Que van apareciendo en un momento determinado indicios de financiación ilegal del Partido Socialista. Hombre, esto es para reírse. El Partido Socialista ya fue condenado por empresas creadas precisamente para financiar ilegalmente al partido. Los que tienen ya ciertos años recordarán a Filesa, Malesa y Time Sport, que por cierto las condenas acabaron absolutamente en nada. ¿Aquí el Partido Socialista le puede pasar algo? Bueno, pues a lo mejor pueden decir que hubo una participación lucrativa sin conocimiento, que hay una responsabilidad civil, subsidiaria. Va a quedar en nada. Y si no, ya lo verán ustedes. Y por supuesto, los sicarios de la agencia tributaria por aquí no han pasado. Ya tienen ellos bastante trabajo con hacer la vida tan imposible a inocentes que caen en sus manos que luego se quitan la vida. Porque el caso de este pobre agricultor aragonés no es el primero y no va a ser el último. Esos canallas han quebrado la vida de tantos españoles a lo largo de años que muchos no pueden más y se suicidan. Les vamos a decir algo más. Vayan ustedes a la estadística de suicidios en España. Van a ver que en contra de lo que dicen las feminazis hay bastantes más hombres que mujeres. Parece ser que la vida no trata especialmente mejor a los hombres que a las mujeres. En realidad les exige de toda la vida sacrificios que no han tenido que hacer las mujeres. Y en buena medida es lógico. Bien, de esa gente que se ha suicidado en España, miren cuántos lo han hecho por sufrir el acoso desalmado, prevaricador y la inmensa mayoría de las veces ilegal de los sicarios de la agencia tributaria. Los buscabonus tienen las manos manchadas de sangre. Y en estos momentos hay que exigir que se publiquen los nombres de esos buscabonus que han provocado el suicidio de inocentes. La sociedad tiene derecho a conocer quiénes son esos buscabonus que han empujado a sus víctimas al suicidio. Porque las víctimas de esos buscabonus, se van ustedes a sorprender, pero no son menos numerosas que las mujeres que mueren por eso que llaman violencia de género. Pero claro, en el caso de las mujeres que mueren a causa de la violencia de género y que son más o menos todos los años el mismo número, en torno a 50, alguna arriba, alguna abajo, a pesar de las decenas de miles de millones que cuesta el Ministerio de Igualdad, ahí no han arreglado absolutamente nada, pero eso sí, sirven para que haya gente que viva de ello. En el caso de los buscabonus esto no se puede saber, porque son la banda de ladrones, utilizo el término que apareció en las páginas del Financial Times, para robar a los españoles y mantener un sistema corrupto de castas privilegiadas y de clientelas parasitarias. Y claro, esto al final queda de manifiesto. Con lo cual, los miles de eurillos estos de Ábalos que supuestamente donó, pero no aparecen, ya verán ustedes cómo aparece algún recibillo por ahí, alguna cosa, y por eso precisamente no le va a pasar nada. Y por otras, seguramente tampoco.
Analizamos estos y otros temas que vaya si les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, llegó el último día de la temporada, de esta mi primera temporada. No quiero dejar de dar las gracias a todo el equipo de La Voz que tú encabezas. Gracias a ti, gracias a Isaac, gracias a Lorenzo, gracias a ese equipo maravilloso en el que me he sentido de verdad más acogida y arropada que nunca en ningún otro proyecto. Y nos vamos durante unas semanas, pero ya saben que mientras estamos descansando, La Voz de César Vidal sigue al pie del cañón. Durante julio y agosto pueden disfrutar de programas especiales, exclusivos y que ya les adelanto que serán muy polémicos, no les sorprende a ninguno, ¿a que no? Para quienes no nos conozcan y ahora tengan tiempo libre o quienes simplemente estén de vacaciones y dispongan de más ratitos también para escuchar, ver La Voz de César Vidal, aprender, enterarse de muchas cosas que ningún otro medio de comunicación les va a contar, les dejamos ese código, ese regalo de verano que es verano 2025, todo junto y en mayúsculas, verano 2025, para que puedan conseguir un 25% de descuento durante 2 meses en su suscripción mensual a César Vidal TV. Solo tienen que entrar en su web, en nuestra web, que es mía también, claro, cesarvidal.tv, y aplicarlo en el proceso de pago. El código es válido para suscripciones mensuales y se puede canjear vía web, no desde las apps. Eso es lo único, pero vamos, quien no tiene ahora a su alcance un ordenador o sino desde internet en el móvil. En fin, está tirado poder seguir disfrutando de César Vidal durante todo este verano. Y ahora sí, vamos al Partido Socialista, no nos íbamos a despedir con otro tema que no fueran ellos, ¿verdad? Y es que tenemos que contarles que el Tribunal Supremo ha puesto el foco sobre una posible discrepancia económica que afecta directamente al exministro de Transportes y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y el partido. Y nos vamos acercando aquí a la que era, según Yolanda Díaz y el resto de socios, la línea roja para dejar caer al gobierno, que es una posible financiación irregular, que es de lo que en su día acusaban al Partido Popular. Bueno, pues nos vamos a ir unas semanas de descanso y justo a lo mejor nos perdemos ese anuncio, esa liebre saltando de la financiación irregular, pero bueno, nosotros seguiremos muy atentos, encontraremos la manera de informarles vía redes sociales, no se preocupen. Según datos presentados, Ábalos aseguró haber donado al partido más de 44.000 euros entre 2014 y 2024. Sin embargo, un informe de la UCO solo ha podido rastrear algo más de 8.400 euros en sus cuentas bancarias. La diferencia de más de 36.000 euros ha levantado sospechas, lógico, y el juez del caso, Leopoldo Puente, ha requerido al PSOE una certificación oficial de las cantidades realmente recibidas por el que era su partido, su ahora expartido. El requerimiento se enmarca en una investigación más amplia del Supremo sobre la presunta existencia de una trama corrupta durante la pandemia. El magistrado sospecha que Ábalos, junto con Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, habrían formado parte de una organización para adjudicar contratos públicos amañados. Esa investigación reveló que podrían haberse gestionado al menos 5 millones de euros en mordidas, ya saben, parte de las cuales se presume podrían haber terminado en las arcas del PSOE. Ante esta solicitud del juez, el Partido Socialista ha respondido que los ciudadanos del partido no cobran directamente del Congreso, sino que lo hacen del Grupo Parlamentario Socialista. De ahí se descuenta una aportación voluntaria al partido, que tan voluntaria no será cuando te la quita directamente tu grupo parlamentario, independientemente de la cuota que todos los militantes deben abonar, todos los militantes sean diputados o no. La formación asegura que todas esas operaciones fueron declaradas ante la agencia tributaria y supervisadas, dicen, por el Tribunal de Cuentas, como exige la ley de financiación de partidos. Tendría gracia también que se destapase que hay financiación irregular del PSOE cuando ellos han acusado lo mismo a Vox y se ha sobreseído el caso. Bueno, pese a todo esto, las dudas de la posible financiación ilegal persisten, en especial tras la aparición del informe Cerdán, que insinúa esa posible red de financiación opaca gestionada por altos cargos del partido. Ese informe, que según el PSOE no existía, pero resultó existir y mandó a Cerdán a la cárcel, ahora es respaldado
respaldado por el análisis económico del patrimonio de Ábalos y su hijo Víctor Ábalos, y ha alimentado la tesis de que el PSOE podría haber recibido fondos de forma irregular durante años. Entre las pruebas analizadas por los investigadores figuran grabaciones que sugieren el uso del lenguaje en clave para ocultar posibles prácticas ilícitas. Por ejemplo, en una conversación, el empresario José Ruth, vinculado a la empresa LIC, habla de no dejar fuera del baile a ciertas empresas mientras se refería al PSOE como la ganadería. Es bonito esto, de la ganadería. En otra grabación, Koldo advierte al director general de carreteras sobre una próxima llamada de la gerencia del PSOE para pedirle el impuesto, lo cual los agentes interpretan como una posible exigencia del pago al partido por la concesión de contratos. La investigación ha provocado inquietud en Ferraz. El PSOE, de hecho, ya ha comenzado a contactar con abogados penalistas de reconocido prestigio para prepararse ante posibles implicaciones legales, incluida la posibilidad de que el partido sea imputado como persona jurídica. Sobre este escenario existen tres posibilidades: que el partido sea considerado partícipe a título lucrativo, esto sí se demuestra que se benefició sin conocimiento de las actividades delictivas de Cerdán, Ábalos y Koldo. Esa sería la primera opción. La segunda sería que se le atribuya responsabilidad civil o subsidiaria, lo que implicaría asumir las consecuencias legales de sus miembros implicados. Y hay un tercer supuesto, que es el más grave de todos, que es que se le impute responsabilidad penal directa, lo que podría derivar en multas o incluso en la suspensión de su actividad. ¿Se imaginan qué maravilla sería esa? Bueno, en este contexto, el cumplimiento normativo interno, el compliance, va a ser clave. El tribunal va a evaluar si el PSOE tenía o no mecanismos eficaces para prevenir o detectar actos ilícitos dentro de su estructura. Todo indica que no. Y continuamos con la historia, con el boletín en el segmento de España, y la siguiente noticia es una que, si todos los días nos dedicáramos a dar este tipo de noticias, tendríamos que dedicar el boletín y un preboletín y un posboletín y un megaboletín. 3 detenidos, entre ellos un senegalés, por apuñalar a 3 jóvenes en el intercambiador de Moncloa. Es algo verdaderamente tremendo. Bueno, pues si no tuviéramos la situación que tenemos en España, si efectivamente no nos encontráramos con una inmigración descontrolada, si esa inmigración ilegal y descontrolada no la apoyaran tanto el Partido Socialista en el poder como el Partido Popular en la oposición y los partidos aliados, estas noticias no tendrían lugar. Pero como ninguno de los partidos busca el bien de los ciudadanos, buscan sobre todo cómo llenarse los bolsillos, el arca y el container, y cómo subir en la escala social, pues suceden estas cosas, porque esa inmigración ilegal, que es peligrosísima en un porcentaje muy elevado de casos, es algo que les interesa para tener una clientela política y para ir sustituyendo tacita a tacita, pasito a pasito, a la población española. Y el que no lo quiera ver, pues peor para él, porque cada vez resulta más difícil cerrar los ojos. Bueno, ya saben que en La Voz en principio no les acercamos noticias de sucesos, pero me parece que después de que las posibles deportaciones que Vox ha puesto sobre la mesa, con las que ha marcado esta semana la agenda pública, mucho más incluso que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, hablemos de lo que está pasando en nuestro país, en España, donde no hay día que no conozcamos 2, 3, 4 o 5 delitos muy graves perpetrados por inmigrantes. La madrugada de este viernes, por ejemplo, ha estado marcada por 2 graves sucesos muy violentos en Madrid y Bilbao. En la capital, 3 jóvenes, muy jóvenes, de 18 y 19 años, han resultado heridos, 2 de ellos de gravedad, además, uno con una puñalada muy profunda en el abdomen, y 3 personas han sido detenidas tras un intento de robo que ha terminado en una agresión con arma blanca. El ataque ha ocurrido sobre las 4 de esta madrugada en la calle Princesa, cerca del famoso intercambiador de Moncloa. Seguro que todos ustedes, si han pasado por Madrid, han pasado por el intercambiador de Moncloa. Eso es un punto
clave neurálgico para el transporte. Según fuentes policiales, 3 hombres que han resultado ser, según las primeras informaciones, 2 españoles de 24 y 25 años, en realidad eran 2 ciudadanos con DNI español, pero uno era magrebí y otro era sudamericano, y un senegalés de 20 años, han intentado robar a 3 jóvenes españoles. En el forcejeo han agredido con cuchillos a las 3 víctimas. Los equipos del SAMUR y Protección Civil les atendían de inmediato. Un joven de 18 años fue trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos, que está muy cerca del lugar de los hechos, con esa herida abdominal penetrante que yo les decía. Otro de 18 presentaba heridas leves en un brazo y una pierna. La tercera víctima, también de 19 años, fue evacuada al Hospital 12 de Octubre con una lesión en la cadera potencialmente grave. Las ambulancias contaron con escolta policial para garantizar su seguridad durante el traslado. La Policía Nacional detuvo a los 3 agresores esa misma madrugada. Están ahora bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial y mucho me temo que después quedarán en libertad. Horas antes, en Bilbao se producía otro episodio violento. Una trabajadora del Instituto Foral de Asistencia Social, el IFAS, fue apuñalada por un menor de 16 años en un piso tutelado donde ella prestaba servicio. El ataque tuvo lugar durante el turno nocturno. La víctima sufrió varias heridas en el cuello y además lesiones defensivas al intentar protegerse. Según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, varios menores, la mayoría inmigrantes que se encontraban en el centro en el momento del ataque, pues se vieron inmersos en esta agresión. Uno de ellos intentó frenarla mientras otros se refugiaron en sus habitaciones. La policía vasca detenía al joven autor de los hechos poco después. El comité de empresa de IFAS ha condenado enérgicamente los hechos y advierte que este tipo de agresiones no son casos aislados. En un comunicado, los sindicatos alertan del aumento de la violencia en centros de menores y exigían medidas inmediatas. Decían, la integridad física y psicológica del personal debe ser una prioridad institucional. Lo que pasa es que todas estas empresas, públicas o privadas, cobran por atender a estos menores, pero mucho dinero va a las ONGs y organizaciones y poco va al personal, porque entre otras cosas lo que debería haber es mucho más personal de seguridad al que también agreden estos menores muy violentos, tanto nacionales como extranjeros, pero en su mayoría extranjeros. En fin, me parece a mí que nos espera un verano calentito en cuanto a delitos multiculturales se refiere. Y de España nos vamos, como siempre, a Hispanoamérica y recalamos nada más y nada menos que en Argentina, donde la Administración de Justicia ha imputado al antiguo presidente Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de los seguros estatales durante su mandato. Se le acusa de haber llevado a cabo unas negociaciones que son incompatibles con la función pública, lo que podría implicar una pena en un arco entre 1 y 6 años de prisión, además de la pena adicional de inhabilitación perpetua. Y además, para terminarlo de arreglar, pues aquí, claro, acaba apareciendo siempre el prójimo, en el sentido de próximo, de amiguete, de cuchipandi, que habría sido presuntamente un tal Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros de su entorno cercano e incluso antiguo cliente suyo cuando ejercía la abogacía. Es algo verdaderamente impresionante. Bueno, ¿y qué se supone que pasó? A ver, ¿cómo se ha llegado, cómo la justicia argentina, la Administración de Justicia argentina ha llegado a esa conclusión? Pues hombre, porque el señor Martínez Sosa, su firma, recibió cerca del 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros, superando los 2.250 millones de pesos argentinos, lo cual es verdaderamente, como mínimo, notable. Que esto sucediera en España, pero que en vez de haber uno hubiera 2 o 3, eso es el pan nuestro de cada día. Es el pan nuestro de cada día. Pero en España no pasa nada. Fíjense las informaciones que han ido saliendo sobre Zapatero solamente en esta semana y no pasa nada. Absolutamente nada. Lo cual es, pero harto significativo. Harto significativo.
La justicia argentina ha procesado este jueves al expresidente Alberto Fernández por presunta corrupción en el marco de una investigación que revela supuestas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias públicas durante su mandato, que fue desde los años 2019 a 2023. La causa involucra a más de 30 personas entre funcionarios, empresarios y corredores de estos seguros. El juez federal Sebastián Casanello acusa a Alberto Fernández, de haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que puede acarrearle entre 1 y 6 años de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es la primera causa penal por corrupción que enfrenta desde que dejó la presidencia. Tiene otra abierta, ya saben, por malos tratos a su mujer, a su exmujer ya, Fabiola Yáñez. Según el juez, el expresidente habría favorecido a este corredor de seguros, Héctor Martínez Sosa, considerado amigo directamente, es parte de su círculo íntimo. Entre 2010 y 2019, Fernández habría mantenido vínculos profesionales con Sosa, a quien asesoró como abogado y lobista. Durante su etapa en la Casa Rosada, Fernández también habría promovido decisiones que beneficiaron a este empresario de forma directa. En el centro del caso está la empresa estatal Nación Seguros, que durante el periodo 2020-2023, es decir, casi todo su mandato, los 3 últimos años de los 4 de mandato, canalizó gran parte de sus contratos a través de corredores privados. La firma de Martínez Sosa habría concentrado cerca del 60% de las comisiones pagadas por la aseguradora estatal, lo que representaría más de 2.250 millones de pesos argentinos. Según cálculos actualizados, esta suma podría haber alcanzado en 2023 los 19 millones de euros. Para el magistrado, esto demuestra que Fernández formó parte activa de un plan para expandir los negocios de su allegado en el ámbito estatal, usando su posición de poder para facilitar contratos y beneficios económicos a través de mecanismos presuntamente irregulares. Bueno, y nos vamos de Argentina a Venezuela, donde la Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo en virtud del cual se acusa a la Unión Europea y a su Parlamento de respaldar el genocidio en Gaza. Ha señalado que comete crímenes de lesa humanidad y de lavado de activos. Y la Asamblea Nacional, que no es nada más que una caja de resonancia, pues ha pedido a Nicolás Maduro que considere romper relaciones comerciales con las empresas que operan en Venezuela. Bueno, ¿esto qué es? Para que nos hagamos una idea de lo que pasa aquí. ¿Se han vuelto locos en Venezuela? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Primero, que la Asamblea Nacional de Venezuela acuse a nadie de cometer crímenes de lesa humanidad y de lavado de activos es para miccionar y no echar bota. Es para partirse de risa. Porque, entre otras de las actividades desarrolladas por el régimen venezolano, pues están los crímenes de lesa humanidad y el lavado de activos. O sea, es algo, este es el típico ejemplo de ese refrán español que habla de lo que le dijo la sartén al cazo, que supuestamente fue no me titnez culinegra. Pero en cualquiera de los casos es algo verdaderamente de un descaro que te quedas pasmado. Eso de entrada. Segundo, ¿qué quiere aquí Maduro? Vamos a ver. Para aquellos que no lo sepan y se crean esa pavada colosal que no pasa de ser propaganda de ínfima estofa, el régimen venezolano no aguanta ni por el apoyo de China, ni por el apoyo de Rusia, ni por el apoyo de Irán, ni de lejos. Ni de lejos. O sea, si el régimen venezolano ahora mismo tuviera que aguantar sobre la base del apoyo ruso, chino o iraní, se desplomaría en horas. El régimen venezolano aguanta sobre dos grandes pilares. El primero, las relaciones económicas con Estados Unidos. Luego Donald Trump puede decir lo que quiera. La congresista X del Estado X puede decir lo que quiera. El senador Y del Estado Y puede decir lo que quiera, pero el gran sostenedor de la dictadura venezolana es Estados Unidos. Empezando, lógicamente, por las empresas que tienen relaciones comerciales con Venezuela, que, lógicamente, se mueven y brujulean magníficamente en la Casa Blanca, en el Congreso y en el Senado. El segundo pilar son los países de la Unión Europea.
La suma de ese apoyo, de esas relaciones económicas con Estados Unidos y con la Unión Europea, es lo que mantiene en pie a la dictadura venezolana. Lo que quiere decir que con que cualquiera de los dos quisieran acabar con la dictadura venezolana, lo podrían hacer en cuestión de días, si no de horas. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un gran negocio. ¿Qué pretende aquí Maduro? Perder el segundo pilar de mantenimiento de su régimen, no mejorar ese pilar que mantiene su régimen. Y entonces aquí entran una serie de personajes, de mediadores, como es el caso de Zapatero, que en un momento determinado aparece de palanganero por ahí y entonces puede decir, hombre, sería muy grave romper relaciones, hay que darle algo más a Maduro, hombre, hay que tratarle con un poco más de benevolencia, que aquí hay partidos, a diferencia de lo que pasa en Cuba, que no hay ninguno, o en China. Aquí hay partidos, aquí hay elecciones, en fin, la gente se puede expresar. Todavía hay quien publica algunas críticas en medios de comunicación, bla, 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 bla. Y entonces, con esta historia, aquí la idea es que aparte de que demos la sensación de que nos importan mucho los derechos humanos, que al gobierno de Venezuela le importan un comino, porque esa es la triste realidad, bueno, pues a cambio de eso, a ver si conseguimos mejorar las condiciones, porque nuestro segundo pilar en el que mantenemos este régimen es la Unión Europea. El primero es Estados Unidos. Y a distancia. Y hay todavía por ahí gente que uno no sabe si es que son ignorantes, si es que son bobos o son simplemente propagandistas que van diciendo que no, que Rusia, China e Irán, ni por aproximación. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, la asamblea controlada por el chavismo, aprobaba también este jueves un contundente pronunciamiento contra la Unión Europea, a la que acusa de patrocinar el genocidio en la Franja de Gaza, que no digo yo que no puedan tener parte de razón, pero que venga Venezuela, que es uno de los países donde menos se respetan los derechos humanos, a dar lecciones a los demás, no deja de resultar llamativo y, por otro lado, muy típico de estos regímenes bananeros de izquierdas. La denuncia está respaldada por mayoría calificada, también incluye una solicitud formal al presidente Nicolás Maduro, al presidente ilegítimo, ya saben que el legítimo es Edmundo González, para que evalúe la ruptura de relaciones comerciales con empresas europeas que operan en el país. En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, el Parlamento venezolano calificaba a la Unión Europea y su Parlamento como patrocinadores del exterminio de niños, mujeres y civiles en Gaza, además de acusarlos de estar involucrados en crímenes de lesa humanidad y lavado de activos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. El texto aprobado por esa asamblea chavista sostiene que la Unión Europea respalda el accionar militar de Israel en Gaza, el cual describe como criminal y genocida, y exhorta al Ejecutivo venezolano a considerar de manera urgente la suspensión de relaciones comerciales con empresas europeas activas en territorio nacional. Además, el Parlamento critica duramente la política exterior europea y acusa a la Unión Europea de mantener una estrategia neocolonialista, fracasada y decadente hacia Venezuela y otras naciones del sur. En el mismo tono reclama a los países miembros del bloque que cesen su agresión obsesiva y recurrente y que enfoquen sus esfuerzos en resolver las violaciones de derechos humanos en sus propios territorios. Y todo esto a pesar de lo blandita que es la Unión Europea con Venezuela, que es absolutamente permisiva con el narcorrégimen, gracias, entre otras cosas, a lobbies como el de Zapatero, el expresidente, que cada vez está más señalado también por la justicia y los medios españoles. En fin, ver para creer. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y empezamos con una pésima noticia, y es que Netanyahu ya ha dicho que en cuanto que se acabe la tregua de los 60 días, aquí vuelve a atacar Gaza. Y que lo que sucede es que para no atacar Gaza, Hamás se tiene que desarmar, Gaza tiene que quedar desmilitarizada y Hamás no tiene que tener el más mínimo peso dentro de Gaza. Y además, si se da la circunstancia de que en ese plazo Irán no cede las negociaciones con Estados Unidos, pues van otra vez a volver a atacarlo militarmente. Vamos a ver, que alguien se permita en un momento determinado dictar condiciones,
Hombre, esto desde el punto de vista del derecho internacional es discutible. Se puede entender, en todo caso, cuando has ganado una guerra. Pero es que Netanyahu lleva ya casi 2 años machacando Gaza y a esto no se le ve el fin. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, hay tantos muertos israelíes, que un día vamos a ver quién mató a cada israelí, y los que no leen todavía la prensa israelí se van a llevar sorpresas porque la prensa israelí se ha contado muchas cosas, pero en Occidente no se cuentan. Y además está absolutamente censurado que se puedan contar. Y entonces, en medio de esa situación, aquí lo que pasa es que han pasado casi 2 años y se da la circunstancia de que esto no se acaba. Aquí no hay una victoria israelí. Aquí los rehenes siguen estando, por desgracia, en cautividad. Y además, para terminarlo de arreglar, hay muertos palestinos, pues casi 58.000, de los que casi la mitad son niños, supuestamente todos terroristas, incluidos todos aquellos que tenían menos de 1 año, que supongo que esgrimirían el biberón para amenazar a los soldados israelíes. A todo eso, para terminarlo de arreglar, después de 2 años de machacar la zona de una manera verdaderamente pavorosa, resulta que Israel dice que quedan miles de soldados de Hamás en Gaza. Pero bueno, ¿qué caca de ejército es el ejército israelí? Y permítanos ustedes la grosería. O sea, si después de 2 años de machacar aquello de una manera espantosa, después de matar a decenas de miles de civiles, después de dejar aquello como la palma de la mano, y quedan miles de efectivos de Hamás. Y esto te lo dice una gente que supuestamente el ejército iba a meter el agua del mar por los túneles y en 1 semana aquello iba a quedar más limpio que una patena. ¿Pero esto qué es? Claro, lo que dice Hamás, pues es que verdaderamente es escalofriante. Pero resulta que es tremendo. Retírense ustedes del territorio invadido, cesen las hostilidades, permitan que llegue la ayuda humanitaria y se acabó esto. Y claro, esto es algo verdaderamente de sentido común. El problema es que Netanyahu sigue pensando en perpetrar un nuevo genocidio, que es la deportación masiva de los palestinos de Gaza. Y esto no es que lo interpretemos, es que lo ha dicho él cuando ha venido a Washington, que está viendo a ver a qué países puede deportar en masa a los palestinos y luego convertir Gaza en la Riviera de Oriente Medio, a la que, por ejemplo, quien se dirige a ustedes no va a ir jamás, porque le avergonzaría ir a un resort sostenido sobre la base del genocidio y de la deportación. Cuando en un momento determinado los nazis decidieron que se iban a llevar a todos los judíos de Europa a la isla de Madagascar, que era la manera de no matarlos, pero al mismo tiempo pues sacar de Europa a todos los judíos, esa operación no se pudo llevar a cabo, entre otras razones, porque estalló la Segunda Guerra Mundial y claro, no podías ir llevando los barcos alemanes hacia Madagascar para descargar ahí los judíos. Pero si eso se hubiera llevado a cabo, hubiera sido un genocidio. Aunque no hubieran fusilado en masa a los judíos, aunque no los hubieran gaseado, aunque no los hubieran ahorcado, aunque no los hubieran matado de tanto trabajar, porque es una deportación masiva. En estos momentos, Netanyahu no oculta qué es lo que pretende hacer con los palestinos. Y hay gente que encima lo aplaude. Y luego habrá gente que dirá aquello de si yo hubiera vivido en la época de Hitler, no se hubiera producido el Holocausto. Ya. Pues ahora vives en una época en que se está produciendo un genocidio con una riqueza de imágenes que desde luego no hubo durante el Holocausto y no parece que te estés movilizando mucho, ¿no? Incluso con un poco de mala suerte apoyando a los genocidas, disculpándolos y considerando que van a hacer un bien.
Porque claro, habrá quien piense que si hubieran desaparecido los judíos de la Europa del Este, a lo mejor eso se hubiera quedado como un solar. No, los nazis también hubieran construido resorts. Seguramente una Polonia en la que hubieran construido los grandes arquitectos alemanes, pues sería una Polonia mucho más bonita que la que luego empezó a reconstruirse a partir del año 45. Pero aunque hubiera sido mucho más bonita y hubiera tenido lugares a los que ir a descansar y a cazar y a pescar y a montar a caballo, no habría dejado de ser una Polonia muy bonita, pero edificada sobre la base de un terrible genocidio. Pues parece que seguimos el mismo plan en Gaza, ¿eh? Y no es que lo diga quien ahora se dirige a ustedes, es que de ello presume el propio Netanyahu. Hace pocas horas, aquí mismo en Washington, a no mucha distancia de donde vive quien ahora les habla. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya está pensando cómo volver a atacar Gaza. Ha lanzado una advertencia firme si el grupo palestino Hamás no acepta las condiciones impuestas por su país por Israel tras la posible tregua de 60 días actualmente en negociación. El país va a retomar los ataques militares en la franja de Gaza. Lo ha dicho en una declaración en vídeo grabada desde Washington, donde se reunió con familiares de rehenes israelíes y compartida en su cuenta oficial de X. En esa declaración, Netanyahu dejaba claro que si se alcanza una tregua, esta servirá como punto de partida para negociar el fin definitivo del conflicto armado. Sin embargo, subrayaba que Israel tiene líneas rojas no negociables. Netanyahu detallaba los 3 requisitos básicos para alcanzar un alto el fuego permanente, que es el desarme total de Hamás, la desmilitarización de la franja de Gaza y la eliminación de la capacidad gubernamental y militar de Hamás en el enclave. Si estas condiciones se cumplen en la mesa de negociación será excelente, pero si no se logran durante 60 días las alcanzaremos por otros medios, con la fuerza de nuestro heroico ejército, decía el primer ministro, reafirmando así su postura prebélica. Netanyahu extendía su mensaje a Irán, asegurando que espera resultados similares de las negociaciones entre Teherán y Washington. Decía si se logra en esos 60 días perfecto, si no, también se hará por la vía militar, afirmaba, endureciendo también así su tono hacia el principal aliado de Hamás, según él considera, en la región. Mientras tanto, Hamás ha declarado estar dispuesto a liberar a 10 rehenes como gesto en el marco del proceso negociador. No obstante, el grupo mantiene firmes sus demandas, que son la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, o sea, exactamente al revés de lo que les exige Israel a ellos, el establecimiento de un alto el fuego permanente y la garantía de un flujo constante de ayuda humanitaria para la población civil. La ofensiva israelí sobre Gaza, iniciada, ya saben, como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados en Israel, ha dejado hasta la fecha un saldo dramático. Según las autoridades gazatíes, hay cerca ya de 57.800 palestinos muertos, una cifra que podría ser mayor debido a las condiciones de devastación y la falta de acceso a zonas afectadas. Israel, por su parte, ha informado que todavía hay miles de combatientes armados de Hamás activos en la franja, lo que según ellos justifica mantener la presión militar mientras avanza el proceso diplomático. Bueno, y en fin, esto que no le sorprenda a nadie, pero el Partido Popular y el Partido Socialista se han unido en Bruselas para rechazar la moción contra Ursula von der Leyen, que por cierto, pues fue rechazada por 360 votos en contra, frente a 175 a favor y 18 abstenciones. La moción además era tremenda porque la impulsaron 72 eurodiputados que la acusan de falta de transparencia en los contactos que tuvo con la multinacional Pfizer mientras negociaban la compra de vacunas contra el coronavirus. Esto no tiene discusión alguna. Estos son hechos objetivos. Lo de Ursula von der Leyen a la hora de negociar con Pfizer no es falta de transparencia, son las tinieblas más impenetrables, la oscuridad más absoluta. Bueno, pues ahí ha salido el Partido Popular Europeo, los liberales y los socialistas y han tirado para adelante en ese sentido. Apoyamos a la von der Leyen, que todos sabemos que es una corrupta,
pero que es la persona que nos han impuesto los amos de la agenda globalista. Piensen ustedes en cómo va esto. En contra de esa moción contra von der Bruggen, el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Absteniéndose. Bueno, Podemos, Sumar, la Esquerra, Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego y Alvise. Aquí no vemos por qué Alvise se da la circunstancia de que se abstuvo. No lo entendemos. Y los únicos que votaron a favor de esa moción, en contra de la señora von der Bruggen, los de Vox. Claro, esto fracasa, pues no llegaron a una mayoría de 2/3. Vamos, a los 2/3 llegaron los que estaban en contra. Pero aquí, al final, es que realmente las cosas quedan más claras que el agua y hay cosas que te quedas pasmado. Por ejemplo, como Alvise Pérez resulta que no participó en la votación cuando fue uno de los firmantes de la moción. Esto es una cosa verdaderamente sorprendente, verdaderamente llamativa. Pero lo que queda clarísimo es que al final la agenda globalista es la que manda en la Unión Europea y es la que está llevando a las naciones de Europa al desastre, porque les está imponiendo velis nollis para los de la LOCSE, quieras o no quieras, el hecho de acabar entrando en esa agenda globalista en una esclavitud absoluta. Luego, que a nadie le extrañe lo que pueda suceder. Y mala noticia, aunque conocida previamente, la esperábamos, se lo habíamos contado aquí el martes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superaba este jueves una moción de censura impulsada por un grupo de eurodiputados críticos con su gestión, especialmente por la falta de transparencia en las negociaciones con Pfizer durante la pandemia de COVID-19. La iniciativa ha fracasado gracias al apoyo de una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. El Pleno, reunido en Estrasburgo, en Francia, rechazaba la moción con 360 votos en contra frente a 175 a favor y 18 abstenciones. La defensa de von der Leyen fue respaldada por esa gran coalición del Partido Popular Europeo, el PPE, al que ya pertenece von der Leyen, y los socialdemócratas, los socialistas, el SID. También se unieron a ellos los liberales de Renew Europe. La moción fue impulsada por 72 diputados de CR que acusan a von der Leyen de opacidad en sus contactos con la farmacéutica Pfizer durante la compra de vacunas. Sin embargo, para que prosperase, la moción necesitaba alcanzar una mayoría de 2/3 de los votos emitidos y además representar la mayoría absoluta del total de eurodiputados del Parlamento Europeo. Ese umbral no fue alcanzado. Entre las delegaciones españolas, los representantes del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco votaron en contra de la moción. Por su parte, Vox apoyó la iniciativa y votó a favor. El resto de eurodiputados españoles, incluidos los miembros de Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu, el BNG y Alvise Pérez de SALF, no participaron en la votación, pese a que este último fue uno de los firmantes de la moción, porque la presentaba de CR, en el que él no está, pero sí 2 de sus diputados. Con este resultado, Ursula von der Leyen se mantiene, desgraciadamente, al frente del Ejecutivo Comunitario, reafirmando así que puede mantener su liderazgo gracias al respaldo de los 2 principales grupos parlamentarios de la Eurocámara, esa gran coalición de socialistas y populares. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro último boletín de la temporada. María, yo te tengo que dar las gracias de una manera especial. Tú eres la última persona que se ha incorporado al equipo de La Voz y tengo que decirte en mi nombre y en el nombre del resto de los compañeros que estamos muy orgullosos, muy satisfechos, muy encantados, me atrevería a decir, con el trabajo que has desarrollado durante estos meses. Lo has hecho de una manera profesional, de una manera seria, de una manera rigurosa y estamos verdaderamente muy contentos y por supuesto, como tú sabes, contamos contigo para la próxima temporada para que Dios mediante sigas con nosotros en este boletín cuyo mérito fundamental reside en ti para esa 12ª temporada. Te deseamos que tengas unas vacaciones extraordinarias, que las puedas disfrutar con tu familia, que disfrutes también de un descanso que te has ganado y te has merecido y por supuesto que nos volvamos a encontrar. Un abrazo muy fuerte, hasta la vuelta y que Dios te bendiga.
Y ahora sí, César, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias de nuevo por tan maravillosa oportunidad personal y profesional. Os voy a echar mucho de menos a todas estas semanas, pero nos oímos en poquito. Feliz verano para todos. Y ustedes no se vayan, porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta absolutamente gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para el último vuelo de la temporada. Don Lorenzo Ramírez, que como ustedes saben les ha acompañado en el vuelo del Despegamos durante estos meses de la 11ª temporada y ha sido personaje absolutamente indispensable a diario. Forma parte del núcleo duro de este grupo, de este equipo de La Voz. Y por supuesto, aunque él no va a aparecer ahora porque es el gran oculto en todos los programas, tenemos que dar las gracias a don Isaac Jiménez. Don Isaac Jiménez, que es verdaderamente el personaje que permite que todos los días este programa pueda salir adelante. No podríamos hacer nada, absolutamente nada, sin él. Y en ese sentido, la enorme suerte, la enorme fortuna que tenemos es que estamos hablando de una de las poquísimas personas que yo he conocido en mi vida, a las que puedo calificar sin el menor asombro de duda y sin la menor sensación de exagerar como un auténtico genio. Es un orgullo, es un privilegio, es una inmensa satisfacción contar al menos con un genio en el equipo y que ese genio sea precisamente don Isaac Jiménez, al que ustedes no ven, pero que parece casi como la mano oculta de Dios en este programa, porque está en todas partes. Y nos queda el final de este último programa de la 11ª temporada, que como les prometimos era precisamente un final no de oro, sino de platino y brillantes. Es nuestra última entrevista y es una última entrevista que queremos presentarles no solo como una pieza informativa excepcional, sino también auténticamente como un homenaje a todas las víctimas de aquello que el Financial Times ha denominado banda de ladrones. Regresamos enseguida.